prensa representa el gran poder mediático, aquel que elabora contenidos y llega al usuario de los medios para directamente trabajar en las mentes de los ciudadanos. Por lo tanto, ese gran poder éticamente está obligado a respetar el derecho a la información, que es el derecho más importante que tenemos porque incluye la libertad de opinión, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información verdadera, información oportuna e información equilibrada. Durante la pandemia hemos tenido una distorsión permanente de la información, no por todos los medios, pero sí por grandes medios, sobre todo la televisión, que es el medio que más influye en la ciudadanía. Hay una necesidad de imparcialidad en los medios de comunicación para que pueda ganarse la credibilidad y la confianza de la sociedad. En este momento, los grandes medios de comunicación, llámese radio, televisión, prensa escrita, y también sus correspondientes portales, están en una crisis económica, originada no solamente por la pandemia, sino por la competencia que les están haciendo las grandes tecnológicas y que ha disminuido la publicidad y la lectoría de los grandes medios, porque ya nadie compra la prensa en el kiosco de la esquina, sino que prefiere leer la versión electrónica, que muy pocos tienen la posibilidad de ganar suscriptores. La mayoría opta por leer de manera gratuita la información que no es escasa, al contrario, se difunde enormemente y es un magma al cual nos enfrentamos día por día. Esta crisis económica ha determinado que exista una vulnerabilidad en los medios de comunicación y la relación con los gobiernos se distorsiona cuando la publicidad oficial o la publicidad estatal es la que contribuye a financiar los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que las grandes empresas que hacen publicidad determinan firmemente la línea de los medios de comunicación. Para prueba está la ausencia que tenemos de tratar las bebidas gaseosas, por ejemplo, cuyas empresas son grandes anunciadoras, los problemas de exceso de azúcar y las enfermedades que genera un consumo excesivo de bebidas gaseosas no es un tema que pueda ser tratado mediáticamente, porque hay una imposición de los anunciantes. De esa misma manera, cuando los gobiernos dan financiamiento a los medios a través de la publicidad oficial, vemos que hay medios, no todos, pero una gran mayoría, que se ven tentados y a veces obligados por razones de supervivencia económica a sostener a los gobiernos. Durante la pandemia, en el gran primer tramo, muchos medios han sostenido de manera absolutamente escandalosa al señor Martín Vizcarra, levantando los aspectos que podían favorecerlo y silenciando aquellos que han sido fallas o problemas colosales de incapacidad para manejar la pandemia. No por gusto, hemos sido y seguimos siendo lamentablemente el peor país en el mundo
en el manejo de la pandemia debido a la cantidad de muertos que hemos tenido y seguimos teniendo, y el peor país en el manejo de la crisis económica que la pandemia ha generado. Y esa situación no se ha visto reflejada en los medios de comunicación. Ha habido complacencia, ha habido cierta complicidad en el ocultamiento de las cifras oficiales y sobre todo se ha levantado una presunta lucha contra la corrupción del señor Martín Vizcarra, que como tristemente hemos visto no ha sido tal, porque el señor no es para nada un líder de la anticorrupción. Entonces, para responder a la pregunta, tendríamos que decir que nuestros medios se han desacreditado en mucho ante la población cuando han visto una información parcializada del lado del presidente y de su equipo de ministerial o la gente que los ha rodeado, que después se ha ido aclarando como situación, y el desencanto que esta situación ha producido lo podemos ver ahora en los resultados de las urnas. Las grandes mayorías, que son las que más han sufrido la pandemia del COVID en la salud, en la economía, por el desempleo y la pobreza que ha regresado, se encuentran en un desamparo y en una indignación que, en mi entender, lo encuentro reflejado por ese voto de protesta que se le ha dado a un candidato radical como es Eduardo Castillo, y que presumo va a continuar, porque no es un desencanto y no es una indignación de un día, es una lucha por el reconocimiento de los problemas que las grandes mayorías tienen, que lamentablemente los candidatos han visto pasar, pero no han insistido en ello. Ni siquiera los medios han exigido que los candidatos presidenciales puedan tener un enfoque de fondo sobre el problema de la salud, para no tener un sistema de salud varias veces colapsado, y que no solamente el problema de salud se refiere o se limita a camas UCI y a oxígeno. Hay todo un problema de fondo, que es la falta de hospitales, el poco presupuesto que se le ha dado históricamente al sector salud, y el hecho de que no se ha considerado la prioridad de la salud más allá de las limitantes circunstanciales que hoy vemos, son la falta de oxígeno y la falta de camas UCI. La prensa ha influido mucho, no por gusto se habla del poder mediático y la forma como se está enfocando, lo que se ha enfocado para la primera vuelta, donde el poder del señor Martín Vizcarra en los medios todavía se ha dejado sentir, y no sabemos por qué ha habido tanta presencia del señor Vizcarra cuando ya estaba fuera del poder, y sin cuestionar que el Jurado Nacional de Elecciones le haya permitido ser candidato cuando 2 meses antes tenía la primera magistratura de la nación. Si para funcionarios de menor rango se exige una renuncia de 6 meses de antelación, como el señor Vizcarra se pasea sin ninguna limitación y no existe un reclamo de los medios. Sin embargo, podemos decir que tanto durante la pandemia como durante la campaña electoral ha habido una presencia sustancial de los llamados nuevos medios que la Internet hace posibles. Los portales de información,
el mismo YouTube a través de canales determinados, los canales que han surgido por Internet, las radios que han surgido por Internet, sobre todo en el interior, han hecho una compensación, han determinado un equilibrio informativo con los grandes medios comprometidos con grandes intereses. Esto es un enriquecimiento mediático para hacer realidad el derecho a la información de la sociedad. Cuando nos enteramos por estos portales que van ganando cada vez más audiencia, por ejemplo, Altavoz, por ejemplo, el de Baella, por ejemplo, este diario digital que es tan interesante, WIC, dirigido por un antiguo periodista muy conocedor del oficio, que es Carlos Manrique, Alfonso Baella, el mismo programa que dirigen Renato Cisneros con Josefina Townsend. Hay un conjunto de ventanas a la información que se benefician de la existencia de la Internet. Entonces, allí estamos yendo hacia un equilibrio informativo. Eso es excelente, aparte de, bueno, la cantidad de redes sociales que confluyen en la propaganda electoral. No siempre confiables las redes sociales, porque allí es un cajón desastre. No digo desastre total, sino un cajón desastre, porque hay una magnitud de información que es manejada, que es contaminada, que es manipulada y que pocas veces llega de manera positiva, precisa, certera y sin falsedades al lector o al usuario. Mucho cuidado con las redes sociales, que no tienen ningún tipo de regulación ni ningún tipo de limitación. El verdadero uso correcto de la Internet para la información son estos nuevos medios que la Internet nos ha traído como posibilidad. Ya de alguna manera lo he respondido en el sentido de que los medios de comunicación, la sociedad y los gobiernos están obligados a respetar el derecho de la información de la ciudadanía. Y este derecho a la información, como dije en la primera respuesta, es un derecho matriz. Se llama así porque de la información que la ciudadanía reciba depende el ejercicio de otros derechos fundamentales. Depende que el ciudadano esté suficientemente informado para defender, reclamar y ejercer sus derechos. El derecho a la información es un derecho de doble vía que protege al que emite, que es el periodista, y al que recibe, que es la audiencia. Por lo tanto, debemos defenderlo porque incluye la libertad de prensa. Tenemos un día de la libertad de prensa, pero no un día del derecho a la información. Y en mi modesta opinión, eso es porque la libertad de prensa es la libertad de expresarse, la que atañe a los medios, pero los derechos de las audiencias no son tocados por las grandes empresas mediáticas. ¿Por qué? Porque significan una limitación a su inmenso poder. De esa manera, el derecho a la audiencia es silenciado. Cuando hablamos del derecho a la información, estamos hablando de un derecho bidireccional, del que recibe y del que emite. Porque las audiencias tenemos derecho y somos los que damos la confianza y la credibilidad a los medios y a la información que recibimos de ellos. Lamentablemente, hay algo que olvidé decir cuando se trató
de la pandemia y la información. Cuando comenzó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud denunció que junto a la pandemia por el COVID-19 se había desatado lo que llamó una infodemia, que era una epidemia de desinformación o de mala información o de manipulación o de distorsión, como quieran llamarlo ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses que se defienden en el plano de la comunicación y de la información. Más adelante podríamos hablar de este tema de la posverdad, este tema de la manipulación informativa que se ha convertido en una plaga en nuestro siglo XXI. Para los hombres y las mujeres que hacen periodismo es que la sociedad confía en ellos para la defensa no solamente del derecho a la información, que hace posible derechos y libertades fundamentales, sino para que la información le permita ser los mejores ciudadanos y votar con conocimiento de causa. Es una gran misión la que tiene el periodismo. Para mis colegas, porque yo también soy periodista profesional, les deseo la mayor inteligencia, la mayor perspicacia, la mejor coherencia y la consecuencia con los ideales que puedan hacer que nuestro país supere sus gravísimos problemas y que los contenidos que ayudan a elaborar y difundir sean los mejores para lograr el cambio social, la superación de estos problemas sociales y sobre todo esa justicia que es esquiva y que ahora se está viendo en la coyuntura electoral cuán problemática puede ser. Para todos ellos, mis deseos de que siempre se sientan conscientes de su misión, que es una misión para grandes hombres y grandes mujeres.